Gracias porque nos acompaña en este estudio de la Palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra última lección de este folleto que nos ha acompañado y de hecho le invitamos a que si usted desea repasar algunos conceptos, vuelva al principio y puede repasar esta lección cuantas veces la necesite, porque hay varios temas aquí que nos van a ayudar siempre y van a ser temas que no se agotan con una vez que se estudien. De hecho, son temas muy importantes para estar repasando. Por eso hoy vamos a hablar sobre esperanza del pronto regreso de Jesús. Y si usted ha sido seguidor ya de estas lecciones, sabe que hablamos mucho del regreso de Jesús, porque de hecho esa es la esperanza que motiva a todo cristiano desde que Jesús ascendió al cielo. Jesús va a volver. Y hoy vamos a hablar un poco de esto porque lo vamos a enmarcar en lo que ya comenzábamos a ver el día de ayer, que tiene que ver con la crisis final. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Querido Padre, venimos ante tu presencia agradecidos porque en tu palabra encontramos la certeza, la seguridad del regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ayúdanos a vivir esa certeza, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Generalmente cuando hablamos de la crisis final, especialmente en el imaginario colectivo, siempre recurro a esto, la crisis final siempre se resuelve con un asunto ya sea catastrófico, natural o simplemente la extinción, pero cuando la Biblia nos habla de la crisis final, siempre apunta al regreso del Señor Jesús. Y como cristianos, como creyentes, porque es importante que no permitamos que nada diluya la bendita esperanza de que Jesús va a venir por segunda vez. Y lo pregunto de esta manera, pastor, porque de repente puede ser que haya muchas cosas, incluso teorías, incluso teologías, que tiendan a diluir la segunda venida de Jesús. Bueno, creo que la palabra de Dios misma nos presenta la segunda venida de Cristo Jesús como la bienaventurada esperanza, porque es la consumación de todo aquello de todos los anhelos y las esperanzas de la humanidad, porque en la venida de Cristo, hermano Gerson, sucede algo maravilloso para los hijos de Dios, para los justos. Sucede que aquellos que están descansando, que han muerto, están descansando. Ya hemos estudiado en este trimestre la verdad acerca de la naturaleza de la muerte. Y aquellos que están vivos son transformados. Bueno, los muertos resucitan, los que están vivos juntamente con los que resucitan son transformados, se encuentran con su Señor en el aire y así vivirán o viviremos para siempre con Él. Entonces allí es como la liberación final. Es como cuando nosotros hemos visto algunas noticias, por ejemplo, de un secuestro, y de repente llegó alguien a rescatarlos. Esas personas que pensaron que ya todo estaba perdido, allí resurgen esas esperanzas y eso es maravilloso. Ahora, cuando hablamos de la palabra esperanza en la Biblia, nosotros tenemos que distinguir entre cómo usamos esa palabra nosotros hoy. Claro. Porque en el sentido bíblico, esperanza significa una certeza, es que se va a cumplir. No como muchas veces nosotros usamos esa palabra con cierta duda. Por ejemplo, yo espero algún día ir a España, para poner un ejemplo. Y eso puede ser que se dé o no se dé. Pero cuando en la Biblia se utiliza esperanza relacionado con las promesas de Dios, es que se van a cumplir, es que se tienen que cumplir. Y entonces el cristiano está seguro de que cuando pone su esperanza en esa promesa que Jesús vendrá, Él vendrá. Amén. No es que tal vez, no es que si acaso, no, Él vendrá. Esté listo, no esté listo, Él vendrá. Y eso es lo que alienta a cada cristiano, porque sabe que al final no vivimos en este mundo en vano, no vivimos solo unos pocos años para venir a sufrir, eso como que no tiene sentido, sino que fuimos hechos para algo más, y eso lo provee ese momento maravilloso en el que Jesús viene para encontrarse con su pueblo que le ha esperado y que lo ama. Amén. Bueno, y una de las promesas que son de las promesas más lindas que aparecen en la Biblia sobre el regreso de Jesús fueron dichas por el mismo Señor Jesús, fueron palabras
del mismo Señor Jesús, que comienzan con la frase, no se turbe vuestro corazón. Algo muy importante para la crisis que se avecina. No tendremos por qué turbar nuestro corazón, no vamos a estar preocupados, porque sabemos en quién confiamos. Pero esto me lleva a dos escenarios hacia el final, Pastor Dani Perla. Y es que cuando Jesús viene por segunda vez, en Apocalipsis 6, si usted puede leerlo ahí en su Biblia, al final del capítulo se nos presenta un grupo de personas que claman a las montañas, claman a las piedras y dicen, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Pero también encontramos en Isaías, si usted puede buscar en Isaías capítulo 25, la reacción de otro grupo que está anhelando la segunda venida de Jesús y dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Y por qué estoy contrastando estas dos personas, estas dos actitudes, estas dos reacciones? Porque la pregunta es, ¿qué hizo la diferencia entre ambos grupos al final? Hago la pregunta así porque eso debe comenzar a mostrarse desde hoy. Pero para que lleguemos a ese momento y que podamos experimentar la bienaventuranza de la bendita esperanza de que Jesús viene por segunda vez, ¿qué hace la diferencia? Bueno, lo que hace la diferencia, y Jesús lo mencionó también en sus parábolas, es conocerlo a Él. Cuando vamos a las parábolas que Jesús contó en su sermón profético, como se ha llamado en Mateo 24 y 25, allí Él menciona esa palabra conocer. Por ejemplo, aquellas vírgenes que no estaban preparadas, Él viene y les dice, no les conozco. Es que un grupo lo conoce a Él y cuando Él se manifiesta, le dicen, te estamos esperando, esta ha sido nuestra confianza, tú eres nuestro Dios. Hay un conocimiento y sin embargo el otro grupo no lo conocen a Él. Lastimosamente, hermano Gerson, ayer yo lo mencionaba, el evento de la venida de Cristo Jesús será después del cierre de la gracia. Allí, en el cierre de la gracia, cada destino habrá sido decidido por la misma persona. No es que Dios cerró la puerta como a veces puede pasar en algún lugar, un banco, no sé, o algún comercio o en algún otro ambiente. Le ha pasado que usted dijo, voy a tratar de llegar y llegó justo a la hora y puede ser que cerraron justo en el segundo que ya es la hora de cerrar y usted dice, bueno, casi llegué, pero yo quería entrar, pero me cerraron la puerta. Y ahora quiero decir algo, ya que tal vez no hablamos extensamente del tiempo de la gracia o del fin del tiempo de la gracia, es que no es que Dios cierra la puerta, y esto es maravilloso, hermano Gerson, no es que Dios cierra la puerta y alguien dice, bueno, si Dios si hubiera dado otra semana más del día que Él va a cerrar la gracia, si hubiera dado un año más, yo hubiera aceptado. No, ¿sabe qué maravilloso? La puerta de la gracia se cierra al final porque Dios ve que no hay nadie más, y esto es triste, esto es terrible. Dios ve que no hay nadie más que lo va a aceptar a Él. No hay, aunque Él diera 1.000.000 de años más, que ni siquiera podemos vivir ese tiempo, pero aunque Él diera ese tiempo, nadie más va a aceptar. Entonces no hay sentido para seguir aguantando este dolor y sufrimiento, que algunos se preguntan siempre, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué pasó esto otro? No, claro que Dios también está sufriendo, pero cuando ya el grupo de personas que lo vayan a aceptar a Él se complete, Dios no tiene que estar esperando nada más. Ahí se va a desencadenar el fin del tiempo, el día angustia, como lo vimos en la lección del día de ayer. Entonces, amigos, ya cuando Cristo venga, la gracia se ha cerrado, cada caso está decidido, ya las personas lastimosamente no pueden retroceder en su decisión que han tomado. Ya no hay intercesor en el cielo, ya no hay pecados que pueden ser perdonados. Entonces, antes de que eso suceda, es que tenemos que conocerlo a Él. ¿Y cuándo es ese antes? Es hoy. La Biblia nunca presenta mañana la posibilidad de salvación, es ahora. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de conocer al Señor. Hoy es el día de llegar a Él y decirle, Señor, soy pecador. Tú conoces mi vida, pero aquí estoy, te la entrego, límpiame, sálvame, sáname. Y Dios está dispuesto
a contestar siempre esa oración. Amén. Igual va a ser la reacción de aquellos que vean venir al Señor en las nubes de los cielos. Bueno, Apocalipsis nos presenta gozo, alegría, cánticos, porque ha llegado la liberación y porque ahí, de hecho, comenzará una nueva dimensión para la vida de aquellos que han entregado su vida a Jesús hoy. Y quiero terminar con esta lectura que aparece en nuestra lección y aparece en el libro El conflicto de los siglos. Siempre recomendamos la lectura de este libro. Y dice: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Pastor, hablando siempre en la línea de que usted nos decía, conocer a Dios, de hecho, a tener esa relación con Él, ¿cómo podemos ya experimentar desde hoy esa admiración y esa adoración que le debemos solo al Creador por lo que ya hizo por nosotros? Tenemos que contemplarlo a Él. No hay otra manera sino que contemplarlo a Él. Especialmente las escenas finales de su ministerio terrenal que lo llevaron a la cruz. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos la bendición de tener un mensaje profético que nos amplía, nos ilumina lo que dice la palabra de Dios y se nos ha dado este consejo: debemos pasar al menos 1 hora diaria contemplando la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Cuando vemos que Él tomó la cruz, cuando vemos todo lo que Él padeció, cuando vemos todo lo que Él asumió y que Él era sin culpa, pero lo hizo en mi lugar, lo hizo en mi favor. Entonces ahí se despierta. Yo creo que allí no hay un corazón que esté endurecido. El problema es que no lo estamos contemplando a Él. Allí nosotros nos damos cuenta lo que nuestros pecados le hicieron a Él, el gran costo que el pecado tiene. Hace unos días estaba viendo un pensamiento que decía: la historia del ladrón en la cruz nos muestra que podemos pedir perdón y nos será concedido. Pero también la historia del ladrón en la cruz nos muestra lo que Jesús tuvo que pagar para perdonarnos. A veces nosotros hablamos muy fácil: sí, Señor, perdóname, pero tenemos que recordar lo que eso le costó a Él. Cuando nosotros contemplamos su sacrificio y nos damos cuenta quién era Él, era Dios, antes de humillarse como hombre y aparte de eso morir una muerte de cruz, cuando nos damos cuenta todo lo que Él hizo por salvarnos, lo que va a despertar es gratitud. Y lo mencionaba la lección, otra palabra: admiración. Admiración por todas las edades, y no solo los seres humanos, aún los ángeles que nunca cayeron, siempre van a tratar de, por toda la eternidad, vamos a tratar de entender cómo fue ese acto que hizo Dios para salvarnos a nosotros. Miren que aún eso sucede en la actualidad cuando hay una liberación de un país que estaba oprimido, de un grupo de personas que estaba secuestrada o lo que sea. Siempre hay personas que están estudiando cómo se llevó a cabo esa operación, ese plan de rescate, y hay historias ahí, la gente lo cuenta, y los sobrevivientes. Pues eso es en escala pequeña, sí, porque eso mismo es lo que se va a hablar por toda la eternidad. Nunca, y aquí hay algo bien importante, hermano Gerson, nunca se hablará del ser humano. Amén. De lo que yo hice, de lo que yo era, de lo que yo logré, de lo que yo vencí, aunque la generación que esté viva cuando Cristo venga, que serían los que han sido sellados y van a pasar con vida después del cierre de la gracia, van a ser vencedores en la lucha contra el mal, pero aún ellos nunca van a poder decir allá en la eternidad: mira lo que logramos nosotros. En la Biblia nosotros encontramos un solo cántico, encontramos una sola razón de alabanza, y es el Cordero que fue inmolado. Amén, y gloria a Dios por eso. Y pastor, queremos que ore por nosotros por eso, para que desde hoy aprendamos a escondernos solo en Jesús, porque Él será el motivo de nuestro canto por la eternidad, pero debemos aprender a ponerlo en el centro de nuestra vida desde hoy. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la seguridad
de que el sacrificio de Cristo es suficiente y que es poderoso para guardarnos sin caída y que también es la razón de nuestro ser, de nuestra existencia ahora y por la eternidad. Señor, queremos aferrarnos a tus promesas, confiar en ellas, saber que son tan seguras y más seguras que cualquier otra cosa que nosotros podamos ser conscientes de lo que vemos ahora. Gracias, Padre, porque tu palabra es cierta y podemos apoyarnos en ella en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.